El poder económico en las elecciones, en las próximas elecciones. Esta es mi colaboración para, sin embargo, soy Alejandro Calvillo. Se esté a favor o en contra de este gobierno, existe un hecho innegable. En él se registró una importante separación entre el poder político y el económico. Sin embargo, se puede argumentar que varias empresas han sido beneficiadas. Sin lugar a dudas, este fue el caso de Nestlé, que con el apoyo desde la oficina de la presidencia se promovió para la construcción de su megaplanta de café instantáneo en Veracruz, la mayor en América Latina, favoreciendo así la siembra de café robusta para abastecerla de materia prima, en contra de la demanda de los cafetaleros comunitarios indígenas que hacían al gobierno para apoyar la siembra de café arábiga de sombra, un café de mayor calidad, un café sustentable. En fin, pueden mencionarse otros casos. Sin embargo, el poder de las grandes asociaciones empresariales que determinaban en enorme medida durante los sexenios anteriores, desde las políticas públicas hasta la propia elaboración de regulaciones muy específicas, como el caso de las normas oficiales mexicanas, ese poder se ha visto bastante limitado en esta administración en comparación con las administraciones anteriores. La oligarquía que había gobernado el país quedó, en gran medida, fuera del quehacer político cotidiano. En este último caso, en los grupos de trabajo de las normas oficiales mexicanas que establecen las características que deben cumplir los productos y servicios que consumimos en el país, las instituciones del gobierno de los sexenios anteriores comúnmente se ponían del lado de las empresas para que estas normas salieran a su gusto. Es así, por ejemplo, que tuvimos durante años en el mercado pan integral que no tenía harina integral y jugos que se comercializaban como naturales, teniendo agua, azúcares añadidas, saborizantes, colorantes. Solo algunos ejemplos entre muchos otros en los que los consumidores fuimos engañados durante años por la complicidad de empresas y gobierno. De hecho, tuvimos un etiquetado frontal obligatorio en alimentos y bebidas durante 6 años, entre 2014 y 2020, que fue introducido a México por Coca-Cola y después la autoridad lo volvió obligatorio y que establecía un consumo de azúcar diario del doble que el máximo tolerado por la Organización Mundial de la Salud. Esto en medio de un país con uno de los mayores índices de diabetes. Un hecho que sería suficiente para abrir procesos judiciales contra los funcionarios involucrados. Esta situación cambió durante la primera administración de la Secretaría de Economía en este sexenio. Tuvimos, en este sexenio, llevamos tres secretarías de Economía, tres secretarias de Economía. Y eso cambió este dominio de las corporaciones, principalmente en la primera administración. Sin embargo, en la segunda administración de esa secretaría vino el debilitamiento y la influencia de las empresas. Y en la tercera, en la que nos encontramos actualmente, por ejemplo, ha tenido un peso enorme en la industria automotriz, la norma 163, que es la norma de emisiones de dióxido de carbono recientemente publicada, una norma que habla de este gas de efecto invernadero. Por esa razón, por esa influencia de la industria automotriz, las organizaciones civiles renunciamos a ese grupo de trabajo. Quedan pendientes normas fundamentales como la de la tortilla, en la que existe el riesgo de que salga a beneficio esta norma de las grandes corporaciones harineras y no de la tortilla tradicional elaborada en base a la masa nixtamalizada y no a base de harinas ultraprocesadas con gran variedad de aditivos. Hay diversas estrategias que siguen las grandes corporaciones para capturar las políticas públicas como estas que mencionamos a su favor. En muchos casos, en detrimento del bien común, de la salud, del medio ambiente. Nicolás Freudenberg, uno de los analistas más reconocidos en la interferencia de las corporaciones, divide a estas en tres: interferencia en la ciencia, en las políticas públicas y en la ideología. Todas estas, obviamente, a lo que van es a que las corporaciones terminen por dominar tanto la narrativa sobre los problemas para deshacerse de su responsabilidad, como a participar
y determinar las políticas públicas. En los grupos de asesores y las alianzas que las candidatas comienzan a realizar, se puede observar cómo los diversos intereses corporativos se van acomodando para penetrar en las políticas de la próxima administración. Antes de hablar de la interferencia en la política, mencionemos cómo se da la interferencia en la ciencia y en la ideología, tomando el caso de las bebidas azucaradas. En la ciencia se da principalmente con el financiamiento que hacen estas corporaciones de investigaciones para desviar la atención de la responsabilidad de las corporaciones por el impacto de sus productos. Como Coca-Cola financiando investigaciones sobre la relación entre la genética de la población mexicana y la diabetes, para desviar y pensar que la diabetes pues, no tiene mucha relación con las bebidas azucaradas, más bien tiene que ver con una genética específica de la población mexicana. Otra forma es no hacer público el patrocinio de investigaciones, como el ocultamiento que se dio sobre el financiamiento de evaluaciones críticas al impuesto a las bebidas azucaradas realizado por investigadores de instituciones académicas. Se publicaban estas investigaciones nunca en revistas científicas porque nunca fueron evaluadas por pares y no se decía que quien había financiado esas investigaciones eran las empresas refresqueras o las embotelladoras. Otra estrategia es desviar la atención subvencionando estudios e instituciones que ponen la responsabilidad, por ejemplo, de la obesidad en la falta de actividad física, como causa determinante, argumentando de que no hay productos buenos o malos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Y lo escuchamos de las propias autoridades de salud durante sexenios. Otra estrategia también ha sido actuar y atacar la credibilidad de investigadores y activistas a través de sus aliados en la academia. La interferencia ideológica de las corporaciones se basa en su poder en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Un poder enorme generado por sus grandes inversiones en publicidad y por sus agencias de relaciones públicas y cabildeo. Esta interferencia en los medios de comunicación está dirigida a sacudirse la responsabilidad de los daños ambientales y en salud que provocan a través de sus productos o sus servicios y poner la responsabilidad en los consumidores. Su narrativa es: todo se reduce a malas decisiones personales. Proponen también la desregulación, argumentando que la alternativa es la autorregulación corporativa. Nada de regulaciones por parte del Estado. El Estado se debe debilitar, no debe de intervenir en el mercado. El mercado se autorregula a sí mismo. También auspician campañas desinformativas, utilizando ejércitos de bots y trolls. Patrocinan sociedades de profesionales, eventos académicos, realizan aportaciones a campañas políticas para tener acceso directo a los tomadores de decisión. Se oponen a limitar la influencia de las corporaciones en la política y buscan garantizar su participación en la elaboración de las políticas públicas, bajo el argumento que todos deben participar en la mesa, sin importar que sus intereses sean privados. Es decir, se sientan a la mesa y dicen: mi voto es igual que el voto del sector salud, cuando sus intereses son particulares y lo que se está decidiendo son políticas para proteger la salud, no los intereses particulares. Y por supuesto gastan en campañas publicitarias multimillonarias para mostrarse como empresas socialmente responsables, como parte de la solución, como el caso de la campaña de Coca-Cola, El amor multiplica, donde aparece como protectora del agua, las mujeres, el medio ambiente y las comunidades. Y ya sabemos cuál es en realidad su impacto en las comunidades con la diabetes, su impacto en la extracción de agua, su impacto en el medio ambiente, especialmente por toda esta contaminación plástica. Las estrategias de las corporaciones para hacerse de la política pasan por financiar a organizaciones profesionales para proteger sus intereses, como por ejemplo asociaciones de diabetes argumentando que las bebidas azucaradas no son causa de la diabetes. Llevar también una estrategia es llevar a cargos públicos a aliados de la industria, como fue Fox, que venía de esta empresa refresquera,
que a su vez llevó al frente de Conagua a un exfuncionario de Coca-Cola que aumentó las concesiones de agua a las embotelladoras de esta empresa. Otra es usar métodos ilícitos para hacerse de información, como los 3 activistas e investigadores que fuimos víctimas de Pegasus en 2016, cuando proponíamos aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y cambiar aquel etiquetado de frontal en alimentos y bebidas que estaba engañando y tenía un criterio muy alto de azúcar. Otra es afirmar que los beneficios de las prácticas corporativas que se cuestionan, como la publicidad, superan cualquier costo que alegan los opositores, como argumentar que los impuestos a sus productos van a generar crisis económicas enormes, despidos masivos de trabajadores, cierres de establecimientos, como si ellos no tuvieran la capacidad de reinvertir en otras áreas y sacar productos que no fueran, ¿no? O que no recibieran impuestos. Las corporaciones buscarán penetrar en el gabinete que se forme en el próximo gobierno. Por lo pronto, buscan colocarse a través de miembros de los grupos de asesores de los que se han rodeado las candidatas. Si en el caso de Fox, como él mismo ha declarado, funcionarios de la propia empresa refresquera fueron los primeros aportadores a su campaña, el vínculo era claro, pero este vínculo puede ser indirecto. Por ejemplo, hemos tenido 5 secretarios de salud que tuvieron vínculo con salud, fueran sus propios directivos o asesores. Una fundación que tiene como uno de sus principales financiadores a la mayor empresa de ultraprocesados en el mundo, Nestlé, que se ha opuesto a todo tipo de políticas de salud pública que afectan sus intereses. Por ejemplo, tiene metidos en la Suprema Corte amparos para seguir utilizando sus personajes dirigidos a los niños para promocionar productos que no son saludables. Así, muy diversos personajes de la política, en el caso de salud, han mantenido estrechas relaciones con estas empresas o con fundaciones financiadas por estas empresas. Como comenta Nicolás Freudenberg, los gobiernos experimentan el conflicto de interés cuando sus representantes actúan en función del interés privado en lugar de en el interés público. Y esto ocurre a través de las puertas giratorias que llevan a personajes que han mantenido vínculos laborales directos o indirectos con estas corporaciones. Cuando se incorporan estos personajes a los grupos consultivos de asesores, cuando los propios políticos aceptan contribuciones o favores para sus campañas. Las campañas son los momentos más peligrosos para que quienes compiten por un cargo de elección acepten favores, apoyos, financiamiento, la promesa de apertura de los medios de comunicación que dominan estas corporaciones, comprometiendo así su compromiso con el bienestar público. Es muy importante vigilar el comportamiento de las corporaciones y de quienes aspiran a puestos de elección popular para que no exista este conflicto de interés, esta interferencia de intereses privados que pueden comprometer la política y sacrificar desde la salud, el medio ambiente y el país. Muchas gracias.